Radio Encastre, un programa para armar. Hablábamos al comienzo del programa, decíamos que queríamos conversar, dialogar hoy desde distintas perspectivas sobre identidad. Claramente, uno de esos temas es la identidad en el consultorio. También la identidad abordada de los cuerpos, en este caso a través de la herramienta de biodanza. Y Nora Genaro, a quien damos la bienvenida, es licenciada en psicología, pero además es facilitadora de biodanza, así que podemos abordar de manera integral este tema hoy. Muy buenas noches, Nora, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Andrea. ¿Cómo están todos? Bien, muchísimas gracias por estar del otro lado. Y la primera pregunta, así como para ir al hueso, es desde la psicología, ¿no? ¿Cómo describirías vos o caracterizarías a la identidad? Y si nos podrías puntualizar además sobre qué pilares construimos identidad. Bien. Podríamos decir que la identidad se construye en las primeras relaciones del ser humano, ya en la posición deseante, antes de la llegada a este mundo. Cuando alguien deseó nuestra llegada a este mundo, es ahí donde se empieza a constituir algo de la identidad. Uh-huh. En las protovivencias, en las vivencias que tienen que ver en lo intrauterino, ya ahí estamos empezando a marcar algunas signos y marcas que van a estar armando nuestra posibilidad de nuestro ser. Es a partir del deseo de un otro que empezamos a tener entidad en este mundo. Uh-huh. A partir de esa experiencia de intrauterina, del nacimiento, después aparece la posibilidad de seguir construyendo eso y diferenciándonos de ese gran otro en el cual hemos llegado a este uh-huh. mundo, ¿no? Bien. Los primeros rasgos que él tiene del ser humano van a ser identificados a partir de esa relación con la persona que esté en la función madre. Y esas van a ser las primeras formas en las que vamos a empezar a diferenciar del placer del displacer. De esa forma el inconsciente empieza a diferenciar lo que le gusta y lo que no le gusta, desde ese primer instante. A partir de ahí, la posibilidad del significante nos viene atravesando. Por eso es tan importante el nombre de una persona para empezar a construir esa identidad. Uh-huh. Estas identificaciones que vamos teniendo después, a partir del desarrollo del psiquismo, que hay unos primeros organizadores, ¿no? La sonrisa es uno de los primeros organizadores que vamos a tener. Uh-huh. También organiza nuestro psiquismo. Empezamos a poder diferenciarnos de ese gran otro, pudiendo ver lo que es adentro y lo que es afuera. Y eso lo podemos lograr después en otro organizador que es la angustia de los 8 meses. Ahí tenemos otro organizador que nos va a poder generar lo que podríamos hablar como el rudimento de la identidad de un ser. Porque empezamos a registrar que hay algo por fuera de nosotros. Y algo por dentro. Esa relación que tiene que ver con el cuerpo y lo erógeno es lo que empieza a marcarnos la posibilidad de construir nuestra identidad también. Ahora que planteás el adentro y el afuera, sí. lo relaciono con algo que te quería preguntar a partir de lo primero que vas comentando. ¿Se puede decir que al principio el 100% es genético y que las influencias o los estímulos o las cuestiones del mundo exterior se van metiendo para ir hibridando la identidad y que es inversamente proporcional, digamos, la mixtura entre lo genético y lo cultural o el contexto a medida que uno va desarrollándose en la vida? Sí, totalmente. Tenemos un gran componente genético y bueno, y también tenemos toda la información que nos traen hoy en día, la epigenética, que nos habla de la posibilidad de esas potencialidades que traemos impresas en nuestro ADN. La posibilidad que eso se desarrolle o no se desarrolle va a depender del ambiente que tengamos, del ambiente enriquecido. Entonces ahí el lugar donde llegamos a este mundo para desarrollar toda nuestra potencialidad va a depender de lo que fue aconteciendo. Entonces lo hereditario tiene una marca, pero la transformación se va generando a partir de lo que vamos adquiriendo en nuestro contexto. Por eso nosotros armamos nuestra identidad a partir de los otros.
Ahí empezamos, primero en este vínculo primario, estos vínculos primarios que establecen nuestra función materna y nuestra función paterna, donde de ahí adquirimos mucha información. Estos son los rasgos identificatorios que vamos a tener. A mí me gusta a veces pensar como que nuestra identidad es como un caleidoscopio, ¿no? Que se va transformando, que la estructura siempre va a ser la misma, que es eso que permanece, eso idéntico que escuchaba hace un rato, eso que permanece, pero la transformación es constante. El ser humano desarrolla su identidad a lo largo de toda su vida, hasta el último momento de vida, y también tenemos la posibilidad del cambio en ese proceso. Hay algo que van a ser rasgos estructurantes de ese sujeto, pero todo lo demás es la posibilidad de transformación y cambio. Entonces, la identidad es eso permanente, pero que a la vez se va transformando a lo largo de todo el proceso de vida. Por eso es tan importante, somos seres sociales, no nos podemos pensar en forma aislada, no hay posibilidad. El ser humano es en comunidad. Somos y nos desarrollamos a partir de eso, crecemos en comunidad. Una de las últimas preguntas que teníamos para hacerte y que medio que entra perfecto ahora es si somos o estamos siendo y en definitiva entonces somos las dos cosas, somos tal cosa o tal otra y estamos siendo además tal cosa o tal otra, ¿no? Tal cual. Tengo un amigo mío que siempre dice que la vida es en gerundio, esta posibilidad del presente continuo, ¿no? Esa transformación del presente continuo. Estamos siendo, hemos sido, eso que fuimos es lo que se manifiesta a partir de este aquí y ahora, este presente, ¿no? Me parece maravilloso esto de pensar que todas las que yo fui en este momento están siendo habladas por mí en este instante, ¿no? Todo lo que aconteció para que yo constituyera el ser que en este momento soy hablando. Y entonces la identidad o el proceso hacia esa identidad no podemos nunca pensarlo en términos de un punto de llegada, sino como algo más cíclico, ¿no? Como decíamos al comienzo también, como la identidad, como el espacio que a veces me abraza o en el que me abrazo a mí misma y porque son mis seguridades, o el espacio que a veces me representa la oscuridad, pero digo, en ese trabajar, en ese cincelar sobre nuestra propia identidad no es algo que empieza y que termina, sino que es algo que es continuo, ¿no? Exactamente. Es imposible pensar que una persona está acabada. Está acabada, el modelo terminado es el día que transmutamos, ¿no? Que cambiamos de estado. Siempre somos un modelo en desarrollo, siempre la posición es de aprendiz para el ser humano. Aprendiz de uno mismo, de toda la potencialidad que tenemos para desarrollar. Por eso esto del cincel, esto de lo que se va develando, ¿no? De lo que los velos que van cayendo, que muchas veces tienen que ver con nuestras defensas o nuestras corazas, ¿no? Eso que vamos diluyendo es lo que nos permite reconocer la esencia de cada uno. Y eso es nuestra identidad, eso es lo que necesitamos trabajar para desarrollar, ¿no? El trabajo tiene que ver muchas veces con sacar esos condicionamientos que, bueno, que esta civilización nos trae también, ¿no? Rolando Toro, que es el creador de la biodanza, hablaba que estábamos enfermos de civilización, ¿no? Entonces, la identidad de un ser humano puede estar inhibida, frenada, ¿no? En diferentes momentos o situaciones traumáticas que tuvo que atravesar una persona, dejan fijada su evolución en un proceso. Entonces hay que trabajar con eso, ¿no? Entonces es ahí cuando necesitamos las asistencias para poder trabajar eso que en algún momento quedó detenido. Estamos escuchando a Nora Genaro, es psicóloga recién. Nora, mencionaba la biodanza y creo que tenemos que seguir la conversación por ahí, pero yo antes quería cerrar algo de lo que dijiste antes, que tiene que ver con nuestra evolución permanente o el ciclo vital y las transformaciones que son constantes o que están moldeando nuestra identidad permanentemente. Y también hay influencia de les otres, ¿no? Somos seres sociales y por lo tanto nuestra identidad se construye, a partir de esas vinculaciones. Totalmente.
Rolando Toro también tiene una frase que es maravillosa, que dice que el otro me trae noticias mías, ¿no? El encuentro con el otro ser humano me trae noticias mías. Esta posibilidad de registrarnos en esas miradas, ¿no? Esas miradas erógenas, esas miradas sensibles, son las que me devuelven mi humanidad, me reconectan con mi esencia. Estas defensas y esta corazas que vamos adquiriendo a lo largo de la vida para poder sobrevivir, muchas veces funcionan como obstáculo para el desarrollo de nuestra identidad. Entonces es ahí que tenemos que volver a reconectarnos con lo esencial, con la pulsión, con los instintos, ¿no? El instinto de conservación de la vida, el instinto de pulsión de vida y el instinto, ¿no?, sobrevivencia, son los que tenemos que reconocer para poder seguir avanzando en nuestro desarrollo. Estamos hablando con Nora Genaro, que además de licenciada en psicología es facilitadora en biodanza, y antes de la pregunta, la necesidad de una definición breve sobre lo que es la biodanza, y en ese sentido, si nos podés contar entonces desde ese espacio cómo se abordan los procesos identitarios más que se pasan por los cuerpos, digamos, ¿no? Sí, justamente la identidad tiene que ver con el yo tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Entonces es a partir del cuerpo y es a partir de lo erógeno que vamos a empezar a registrar al mundo. Es a partir de esa sensibilidad que nos desarrolla en nuestra piel, ¿no? Nuestro órgano más grande y más extenso, que es nuestra piel, que es lo que va a permitir que nosotros adquiramos, ¿no?, información constante del medio en que estamos. Y esto de que somos en función del otro, bueno, justamente es desde el punto en que trabaja biodanza. Biodanza es un sistema integrador que trabaja el movimiento, la expresión y las emociones, ¿no? Y en biodanza se trabaja a nivel grupal, no se hace el proceso en forma individual, y lo que trata es justamente de conectar al ser humano con el desarrollo de todas sus potencialidades. Para eso se hizo diferentes abordajes sobre 5 líneas de vivencia. Primero es llevar al ser humano a una vivencia intensa. La búsqueda de generar en un aula de biodanza o en un grupo donde estamos trabajando es llegar al ser humano a vivencias intensas. Vivencias intensas quiere decir de estar presentes, volver a recordarnos que estamos vivos y volver a conectarnos con esa cuestión instintiva. Entonces, para eso nos servimos de la escena grupal. El grupo es lo que nos permite reconocernos como parte de una manada, de volver a esa cuestión instintiva del ser humano, de nuestro ser gregario. El ser humano no es competitivo por naturaleza. Eso es adquirido. El ser humano es colaboracionista y cooperativo. Ese es el instinto del ser humano. ¿Por qué? Porque no podemos nacer solos, tenemos que nacer con la asociación de otros seres. Desde eso en adelante es la forma en que tenemos de desarrollarnos. Volviendo a lo que es biodanza, que es un sistema de integración sensorio-afectivo, ¿no? Es esto de poder integrar nuestro pensamiento, nuestro sentir y nuestro hacer. Es un sistema de acelerador de procesos. Y esto se da a partir de las danzas. La danza es una de las formas arquetípicas del ser humano, ¿no? Entonces, en un aula de biodanza nosotros vamos a conectarnos con la música que nos va a generar todo una deflagración de emociones. Esas emociones van a ser compartidas y sostenidas en un proceso grupal. Entonces, biodanza se da en forma regular, en forma semanal, y se da a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ese proceso es un proceso de búsqueda de conocimiento. El proceso de búsqueda es individual, pero se da en el formato de lo grupal, porque es a partir del encuentro con las otras personas con las que yo voy a poder encontrarme a mí mismo también, y poder reconocer mis fortalezas, mis debilidades, mis luces y mis sombras. El otro funciona como una
gran caja de resonancia y espejo, ¿no? Son pequeños espejos donde nos vamos a mirar y vamos a devolver esa mirada. Volver a reconectar con lo afectivo, ¿no? Hablaba de las 5 líneas de vivencia, que ellas son la vitalidad, la sexualidad, la creatividad, la trascendencia y la afectividad. Uh-huh. Decíamos que si el ser humano desarrolla en esas 5 direcciones, en esas 5 líneas, vivencias fuertes y transformadoras, el ser humano va a desarrollar todo lo que tiene para conectarse. Porque podríamos hablar que la vitalidad tiene que ver con el ímpetu vital, con la alegría de vivir, con la salud, con la posibilidad de la nutrición y poder encontrar un buen metabolismo. La sexualidad es volver a conectarnos con el eros, con estar motivados con el placer. Viene de la conexión con una participación personal, de cuidar la vida también. La sexualidad nos conecta con ese instinto primario de cuidar la vida. La creatividad nos desarrolla la posibilidad de transformar, de cambiar, de hacer una conexión creativa con nuestra propia existencia. Utilizar la creatividad para nuestra creatividad existencial. Entonces no limitarnos, ¿no? Ahí, sino saber que podemos ir por más. La afectividad es para poder reconectarnos con la empatía, con el amor, con la amistad, con la conexión con el otro, ¿no? Esto de volver a conectarnos nuevamente con esos sentimientos de solidaridad y altruismo que el ser humano tiene. Y la trascendencia es lo que nos permite conectarnos con algo que va más allá, que tiene que ver con nuestra esencia, con la naturaleza, con el universo. Entonces todo lo que nos trasciende es lo que nos vuelve un poquito más humildes. Ahí. No te quería interrumpir porque es necesaria esta descripción, esta explicación que estás haciendo, pero me surge preguntarte ya para ir finalizando la entrevista si es para todas las personas una disciplina como la biodanza. Siempre está el lugar común de las personas que no se abren o que no se entregan. No sé si es la palabra, me imagino que hace falta una entrega para que el proceso sea posible y sea positivo, pero a partir de la descripción que venías haciendo, también pienso en otra situación posible, que es la de la ficción. ¿Qué pasa en las situaciones en las que las personas parece que sí participan del proceso, pero porque en vez de negarse lo que hacen es algo que no termina de hacer que esas emociones surjan a través de la biodanza? Te voy a invitar a una clase de biodanza. Por supuesto. Acepto la invitación. Genial, buenísimo. Te voy a invitar a una clase de biodanza. Es maravilloso. Estoy muy desubicado, digamos, no pasan estas cosas. Justamente, es imposible. Bien. Es imposible que alguien haga una ficción. El cuerpo, la danza, nos muestra y nos deja en evidencia todo el tiempo. Desde la palabra podrías prácticamente ficcionarme y contarme historias que no son. Podés realizar eso, pero desde el cuerpo no. Justamente el cuerpo habla más allá de uno. Y eso en una escena, en una dinámica grupal, bueno, se pone en escena. Eso no quiere decir que no haya resistencias y que no haya dificultades claro, está bien. Para esa situación, obviamente. Pero como vos me preguntabas, biodanza es para todas las personas. Biodanza es para las personas desde la niñez hasta el último momento de tu vida. Podés danzar. Podemos danzar en procesos de enfermedad. Biodanza tiene una especialidad que es biodanza clínica, que es donde trabajamos ahí con las cuestiones que tienen que ver con lo patológico también, pero en realidad biodanza siempre va a trabajar por la parte que tiene que ver con lo más luminoso del ser humano y va a fortalecer todo lo que la persona trae. Entonces, desde ahí fortalecemos. Eso no quiere decir que no aparezcan las partes de la sombra, inevitablemente van a estar, o aparece la resistencia o aparece el conflicto. Pero biodanza se maneja así desde posibilidad hay grupos de iniciación, es muy progresivo,
¿viste? Entonces, lo que vamos a hacer en la propuesta grupal siempre va a ser desde un proceso inicial, después hay otro momento que es el de la profundización de las vivencias, y hay otro momento que es el de radicalización, se llama, que es cuando llevamos ese aprendizaje hecho en el aula a los procesos concretos de nuestro propio proceso de nuestra vida. Porque no es para hacer algo bonito o hacernos algo donde nos sentimos bien cuando estamos en el grupo y después en la vida seguimos con nuestra disociación. No, justamente es recordarle al ser humano que puede estar en esa conexión con el éxtasis, con la plenitud, volver a recordarnos que vinimos acá para conocer amor en acción. Y que, bueno, en el devenir del proceso de nuestra civilización eso se fue deteriorando y enfermando y perdimos ese contacto con lo esencial. Entonces, el proceso de biodanza va a ser progresivo, va a ser muy lento y va a ir diluyendo las corazas caracterológicas, como las nombraba Wilhelm Reich, que es estas defensas que hacemos en el cuerpo, ¿no? No son a nivel emocional solamente, sino que son las rigideces que tenemos en el cuerpo. Desde biodanza, a partir de la afectividad, a partir de la caricia y a partir del contacto humano, volvemos a sanar. Ahí donde el miedo pudo haber producido las heridas, la caricia y el amor vuelven a sanar. Y ese es el proceso de transformación que tiene.